A veces, la salvación de Dios no llega con ruido, sino con una distancia que al principio te desconcierta. Tú miras la cara de alguien cercano y no ves amenaza, pero tu espíritu empieza a cansarse antes que tus palabras, y esa diferencia no nace por casualidad. Hay relaciones que se ven familiares por fuera y sin embargo por dentro te van dejando sin aire, como una habitación cerrada donde el perfume terminó mezclándose con algo más pesado. Hoy necesito hablarte con calma, porque hay momentos en los que Dios no solo te guía hacia algo, sino que también te aparta de alguien. Quizá ya sentiste esa inquietud en una cocina silenciosa mientras el café se enfriaba y el teléfono seguía en la mesa sin traer la explicación que esperabas. Tal vez estabas respondiendo mensajes con una mano cansada, mirando el mismo nombre una y otra vez, y algo en tu pecho decía que no debías seguir alimentando esa cercanía. El lugar seguía igual, la luz seguía igual, la silla seguía en su sitio, pero tu interior ya no aceptaba la misma historia. Y cuando el interior deja de obedecer a la costumbre, Dios está empezando a hablar de otra manera. Tú no estás confundido por debilidad, estás siendo afinado por discernimiento. Hay una diferencia entre extrañar a alguien y necesitar su aprobación, y esa diferencia se vuelve dolorosa cuando la otra persona ocupa demasiado espacio en tus pensamientos. Puedes estar en tu cuarto, con la ropa doblada sobre una silla y la ventana apenas abierta, y aún así sentir que una presencia invisible te empuja a justificar lo que ya sabes. Tu cuerpo lo sabe antes que tu argumento. Hombros tensos, respiración corta, manos inquietas, como si algo en ti quisiera soltar un peso que ya no corresponde. No toda cercanía es pacto de vida, y no toda voz familiar viene con paz. A veces lo que parecía consejo era control, lo que parecía cuidado era invasión, y lo que parecía amor estaba mezclado con una necesidad de dominar tu rumbo. Esa revelación no te convierte en cruel. Te vuelve más atento a la manera en que Dios protege el corazón sin hacer. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Espectáculo. Hay una sabiduría que no grita, pero aparta, y una misericordia que no siempre explica, pero sí preserva. Piensa en un pasillo de casa por la noche, cuando el suelo cruje suave, y tú caminas despacio para no despertar a nadie. Esa escena parece pequeña, pero allí se parecen muchas decisiones importantes, porque también tú estás aprendiendo a caminar sin hacer ruido dentro de una verdad que ya te encontró.
No todo el mundo que sabe tu nombre conoce tu destino, y no toda cercanía merece permanecer solo porque lleva tiempo en tu historia. Lo que Dios está haciendo contigo puede sentirse como pérdida al principio, pero a veces es el borde exacto de una liberación. Tú has estado tratando de entender señales que ya estaban claras en tu cuerpo. Has sentido el estómago cerrado antes de una llamada, la mandíbula apretada después de una conversación, el cansancio que llega no por trabajo, sino por trato. Y aún así, hay una parte de ti que intenta explicar lo que solo necesitaba ser reconocido, como si ponerle nombre a la incomodidad fuera una traición. No lo es. A veces nombrar la presión es el primer acto de obediencia, porque la paz también corrige, y el alma sabe cuándo se está quedando demasiado tiempo junto a lo que la vacía. Había una vez un rey en la Escritura que pidió sabiduría, no espectáculo, y esa clase de petición todavía sigue viva cuando tú eliges distinguir entre compañía y destino. No se trata de sospechar de todo el mundo, sino de reconocer que Dios puede estar cerrando una puerta que tu costumbre quería dejar abierta. Lo que antes parecía exageración, ahora puede ser protección. Y lo que antes parecía dureza, ahora puede ser cuidado. Si recibes esta palabra, no perderás tu sensibilidad. Perderás la confusión que te mantenía ocupado defendiendo lo que ya estaba drenando tu paz. Y aquí hay algo que necesitas oír sin prisa. No fue todo inventado en tu mente. Hubo frases que te dejaron más pequeño, gestos que te hicieron pedir perdón por existir, silencios que te entrenaron a dudar de tu propia memoria. Tú seguías ahí, sonriente por fuera, pero por dentro algo empezaba a recogerse para no romperse. Ese recogimiento no era cobardía, era el aviso de que tu alma estaba pidiendo espacio. Si alguna de estas señales te alcanzó por dentro, escribe 888 en los comentarios. No como magia, sino como una señal simple de que reconoces que Dios te está moviendo a otro borde. A veces un pequeño acuerdo escrito abre espacio para una claridad más grande, y el corazón entiende mejor cuando la verdad se vuelve visible. Escribe 888 y vuelve a mí. Hay gente que se acerca a tu vida como si trajera luz, pero termina regulando tu respiración. Tú lo notaste en una conversación donde tu sonrisa se mantuvo, aunque el pecho ya estaba cansado. Lo notaste en una puerta que se cerró dentro de ti antes de que la visita terminara. No todo lo que entra en tu casa entra para quedarse, y no todo lo que entra en tu mente merece dirigir tu camino. Cuando vuelvas a mí, mira esto como un acto de vigilancia santa, porque lo que Dios salva primero, muchas veces, es tu capacidad de decir no. Puedes sentirlo incluso en el auto, con el motor encendido y el celular boca abajo sobre el asiento, mientras decides si respondes o no respondes. Ese instante parece cotidiano, pero es un lugar de batalla muy real, porque allí se decide si obedeces a la urgencia de alguien o a la quietud que Dios te dio. Hay un tipo de presión que usa la culpa como llave, y tú ya no tienes que abrir todas las puertas que antes abrías por costumbre. La paz no siempre llega con aplausos. A veces llega con la decisión firme de no seguir explicándote. No estás siendo duro cuando te apartas de lo que te apaga. Estás siendo fiel a la vida que Dios está defendiendo en ti. Quizá hubo una conversación reciente que te dejó pensando más de lo normal, o una visita que terminó con tu ánimo más pesado que al comienzo. Cuando eso pasa, el Espíritu no siempre tiene palabras inmediatas, pero sí tiene una dirección. Y la dirección correcta a veces empieza con un paso pequeño hacia atrás. Hay una diferencia entre compasión y exposición continua, y tú la estás aprendiendo ahora. La compasión ora, escucha, acompaña. La exposición sin límite consume, repite, confunde y te hace creer que aguantar
es lo mismo que amar. No lo es. Si una relación solo sobrevive cuando tú te traicionas, entonces no está sosteniendo vida, está reclamando sacrificio indebido. Tú puedes seguir siendo bueno, sin seguir siendo accesible a todo. Puedes honrar sin entregar tu centro. Puedes amar sin permitir que la manipulación escriba la versión final de tu historia. Esa frontera no nació del miedo, nació de madurez. Y la madurez también es una forma de adoración. Mira una mesa de comedor al final del día, con platos recogidos y una lámpara encendida sobre migas dispersas. Allí se ven muchas verdades, porque la intimidad también deja restos, y a veces lo que queda sobre la mesa muestra más que lo que se dijo durante la cena. Tú has estado recogiendo señales así durante semanas, notando un comentario, una mirada, una ausencia de respeto, una manera de hablar que te dejaba en estado de alerta. Dios puede estar usando ese cansancio repetido para decirte que ya es hora de dejar de llamar normal a lo que te hiere. No necesitas pelear para salir de un lugar que ya no te corresponde. Hay salidas que se abren sin escándalo, como una ventana a media tarde, cuando por fin entra aire y la habitación deja de parecer cerrada sobre sí misma. Así opera muchas veces la salvación divina. No te arranca a la fuerza, te persuade con luz. Y cuando la luz persuade, lo viejo pierde el derecho de presentarse como inevitable. Tú no estás perdiendo a una persona. Estás perdiendo una carga que se disfrazaba de cercanía. Esa diferencia duele, porque el corazón no se despide sin mirar atrás, pero también sana, porque te ayuda a dejar de llamar hogar a una tensión constante. Puede que esa persona aún esté en tu historia, pero ya no tiene por qué estar en tu centro. Lo que estaba demasiado cerca no siempre era bendición. A veces era solo costumbre con nombre espiritual. Hay una clase de aislamiento que es daño y hay una clase de apartamiento que es medicina. La primera te encierra para apagar tu voz. La segunda te separa para devolverte claridad. Lo que estás viviendo se parece más a lo segundo, aunque todavía te cueste nombrarlo sin temblar. La distancia correcta no siempre parece amable al principio, pero sí suele traer un silencio más limpio. Y cuando el silencio se limpia, tú oyes mejor la voz, que te corrige sin humillarte. Oyes que no tienes que responder de inmediato, que no tienes que creer la urgencia ajena, que no tienes que aceptar como verdad todo lo que alguien cercano dice de ti. Ese tipo de voz no te aplasta, te ordena, y cuando el alma empieza a ordenarse, hasta el cansancio cambia de nombre. Hay un río que no puedes beber si está lleno de barro, aunque estés cerca de tu casa. Esa imagen te sirve ahora, porque no todo lo cercano es apto, y no todo lo accesible es puro. Tú has estado junto a algo que prometía alivio, pero te dejaba más sediento, más confundido, más reactivo. Dios no te aparta para castigarte, te aparta para que dejes de beber donde el agua ya no está limpia. No apartarte de una influencia dañina puede volverse una forma de obediencia al miedo. Tú conoces esa sensación, el impulso de quedarte para no perder, de ceder para no incomodar, de tolerar un poco más para evitar una escena. Pero cada vez que haces eso, una parte de tu interior se encoge, y no fuiste creado para vivir encogido. Fuiste creado para caminar con el pecho libre y la conciencia en paz. Por eso este mensaje no viene a sembrar sospecha, sino a fortalecer discernimiento. Tal vez la persona cercana no sea malvada en todo, pero eso no cambia el efecto que está teniendo sobre tu paz. Dios no siempre te muestra la maldad de una vez. A veces te muestra el desgaste, y el desgaste repetido también es una forma de advertencia. Cuando la advertencia se repite, la sabiduría deja de postergar. Piensa en una puerta de madera que ya no cierra bien, porque la bisagra se aflojó con el tiempo. Cada golpe de aire la mueve un poco más,
y aunque sigues oyendo el mismo sonido de siempre, sabes que ya no protege igual. Así hay vínculos que continúan sonando familiares mientras pierden firmeza espiritual. La apariencia de continuidad puede engañar, pero el corazón, si se aquieta, reconoce cuando algo dejó de sostener lo que prometía. Hay una parte de ti que todavía quiere darle otra oportunidad a la explicación vieja. Esa parte dice que quizá todo se arregla con paciencia, que quizá fue un malentendido, que quizá tú estás exagerando. Pero otra parte, más profunda y más serena, ya aprendió a no discutir con la incomodidad que vuelve siempre al mismo sitio. Esa parte sabe que la paz no se negocia con costumbre. Por eso hoy, el apartamiento puede sentirse como salvación antes de verse como recompensa. Lo que parece pérdida puede estar evitando una pérdida mayor. Y lo que parece distancia puede estar preservando tu capacidad de amar sin romperte. A veces Dios salva tu futuro cuando corta la cercanía que estaba desordenando tu presente. Y cuando eso ocurre, el alma aprende a decir, si no trae paz, no lo llamo destino. Hay una puerta interior que solo se abre cuando dejas de justificar lo que te cansa. Tú lo sabes por la forma en que cambió tu manera de dormir, por esos despertares donde el pensamiento vuelve a la misma escena y el cuerpo tarda en volver a descansar. No ignores esa repetición. A veces es el lenguaje más honesto que tu interior tiene para avisarte que algo debe cambiar. No eres menos espiritual por reconocerlo, eres más honesto con lo que Dios ya empezó a mostrarte. Quizá este es el momento en que entiendes que una relación próxima puede ser una prueba de discernimiento más severa que una enemistad abierta. La enemistad visible se reconoce pronto, pero la cercanía ambigua puede quedarse años administrando desgaste. Tú no necesitas vivir sospechando de todos, solo necesitas escuchar con seriedad a quien te devuelve paz y a quien te la roba. Esa diferencia ya está escrita en tu cuerpo. Yo sé que hay una especie de duelo en admitir que alguien cercano no puede ocupar el mismo lugar de antes. Duele, porque el corazón recuerda, porque la costumbre insiste, porque la historia compartida pide continuidad. Pero el llamado de Dios no siempre confirma continuidad. A veces confirma límite, y el límite, cuando es santo, no destruye tu amor, lo ordena. Si algo de esto está encajando en tu interior, yo quiero que lo sostengas con calma. A veces una verdad llega primero como presión en el pecho y solo después como claridad en la mente. No la rechaces por llegar de forma incómoda. Hay mensajes que primero hieren la costumbre y después curan el rumbo. Escribe "estoy despierto" en los comentarios, no como una frase bonita, sino como una declaración de que ya no quieres dormirte frente a lo que te drena. Escribe "estoy despierto" y luego vuelve a mí, porque lo que sigue necesita tu atención entera. Cuando nombras tu despertar, dejas de vivir solo, reaccionando a otros. Ahora, escucha esto con atención. La vida se te está volviendo más transparente en el borde de algunas relaciones, y esa transparencia es una gracia. Hay momentos en que la amistad, la familia o la cercanía prolongada dejan de sentirse seguras, no porque todo sea malo, sino porque ya no puedes ignorar lo que te cuesta sostener. Tal vez la conversación con esa persona terminó y tú quedaste con la garganta apretada, caminando por la casa como si todavía faltara algo que nunca llegó. Ese vacío no está ahí para castigar, está ahí para revelar. No siempre el problema es una gran traición. A veces es una suma de pequeñas invasiones que te fueron enseñando a tolerar menos vida. Una pregunta insistente, una crítica envuelta en consejo, una culpa colocada con suavidad, y el resultado es el mismo. Tú sales de allí más pequeño de lo que entraste. El enemigo de tu paz no siempre entra con violencia visible.
A veces entra sentado a tu lado y te convence de que el cansancio es normal, pero no lo es. Tu respiración también lo sabe. Cuando todo es sano, el cuerpo no necesita defenderse todo el tiempo, no vive en alerta, no calcula cada palabra antes de decirla. Si te descubres midiendo cada gesto para evitar una reacción ajena, ahí hay un dato que importa. Dios suele hablar también por el modo en que el cuerpo se cansa. Y en medio de eso, la luz va mostrando lo que la costumbre ocultaba. No para exponerte a vergüenza, sino para devolverte dignidad. La dignidad comienza cuando dejas de pedir permiso para reconocer lo que ya es evidente. No estás inventando el problema, estás dejando de anestesiarlo. Hay una sombra larga que se forma cuando alguien muy cercano ocupa demasiado espacio en tu interior. Esa sombra no siempre parece maldad, pero sí reduce tu libertad de pensar, decidir y descansar. Tú has vivido días donde una sola interacción te perseguía durante horas, como si la conversación siguiera en un cuarto que ya habías cerrado. Eso también es un mensaje. Lo que persiste así, sin paz, pide discernimiento. No te sorprendas si ahora empiezas a recordar detalles que antes dejabas pasar. La memoria espiritual no siempre trae nostalgia. A veces trae claridad acumulada. ¿Recuerdas ese comentario, esa manipulación suave, esa forma de hacerte sentir responsable de emociones que no te pertenecían? Lo que antes parecía un mal día aislado, ahora se ve como un patrón. El patrón es importante porque revela intención, dirección y fruto. Y cuando el fruto se repite, no necesitas seguir llamándolo confusión. Puedes nombrarlo con serenidad y empezar a mover tu vida en consecuencia. Tu obediencia no siempre tendrá aplausos, pero sí tendrá limpieza. Hay un punto en el que dejar de insistir se vuelve más sabio que seguir explicando. Tú no tienes que convencer a todos de la verdad que ya reconociste. Puedes retirarte del lugar emocional donde tu alma se desgasta y hacerlo sin rabia, pero con firmeza. Esa firmeza no es dureza, es un borde sano. Y aquí empieza a moverse una imagen más grande, como una cortina pesada que por fin deja pasar el aire de la mañana. Durante mucho tiempo tu alma estuvo junto a una ventana empañada, intentando mirar afuera sin quitar la condensación de encima. Ahora la luz toca el vidrio y revela dónde estaba el trazo, dónde estaba el peso, dónde estaba el hábito. Lo que cambia no es solo la vista, cambia tu manera de habitar el cuarto. A veces la gente cercana conoce tan bien tus puntos blandos que puede tocarte con una frase y dejarte temblando. Eso no siempre se ve desde afuera, pero tú sí lo sientes en el estómago, en la espalda, en el modo en que vuelves a revisar lo que ya habías decidido. Allí es donde Dios te enseña a no llamar familiar a lo que constantemente te desordena. La familiaridad no es un sello de verdad. Si esa imagen te está hablando, queda con ella un momento. No la apures. Lo que se está mostrando no viene para humillarte, sino para devolverte autoridad sobre tu propio centro. La autoridad restaurada se nota cuando ya no reaccionas al mismo impulso con la misma obediencia. Y mientras esa ventana se abre, aparece una pregunta más profunda. ¿Quién ha estado definiendo tus límites, tus días, tu valor? La respuesta no siempre es obvia, pero el cuerpo la entrega antes que la mente. Si una presencia te deja más pequeño, si una voz te deja más silencioso, si una cercanía te deja más pesado, ya tienes información suficiente para actuar con sabiduría. La salvación de Dios también puede verse como una separación amorosa. Tú no estás llamado a vivir presionado por la necesidad de ser comprendido por todos. Esa expectativa te desgasta más que la verdad misma. Hay personas que no te entenderán porque les conviene más la versión de ti que podían administrar. Y cuando eso pasa, apartarte no es fracaso, es fidelidad a quien realmente eres delante de Dios.
Piensa en una cuerda que fue tensada demasiadas veces. Al principio parece útil, luego parece resistente, pero un día ya no soporta más y se deshilacha justo donde todo el mundo asumía que seguía firme. Tu alma también tiene límites, y no viniste para probar resistencia sin fin. Viniste para vivir con verdad. Hay cosas que se deshacen solo cuando dejas de sostenerlas tú solo. Lo mismo ocurre con ciertos vínculos. Mientras tú los mantengas por pura inercia, seguirán ocupando un lugar que ya no alimenta vida. Pero en cuanto das un paso atrás, ves que la estructura era más frágil de lo que parecía. Esa visión no destruye, libera. Por eso la dirección que recibes hoy no es la de una huida temerosa, sino la de una obediencia tranquila. Dios no te está mandando a odiar a nadie. Te está enseñando a dejar de llamar necesario a lo que solo te mantiene atado por costumbre, y esa lección cambia tu manera de caminar. Ahora quiero que escuches esta parte como si fuera una puerta abriéndose al fondo de un corredor. Lo que viene no exige gritos, solo respuesta. Si algo en este mensaje confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja tu me gusta como tu amén sin palabras. No como una medida, como un acuerdo de que lo nombrado aquí fue nombrado correctamente. Sostén esa verdad unos segundos, porque el acuerdo interior también tiene ritmo. No estás premiando una idea, estás reconociendo una luz. Y cuando reconoces una luz, dejas de pelear tanto con la sombra. Luego, vuelve a mí, porque aún falta afinar el paso siguiente. Hay alguien en tu vida para quien esto también puede ser una entrega exacta, no un consejo genérico. Piensa en esa persona cansada en silencio, en esa persona que sonríe por fuera mientras por dentro carga un peso que nadie ve, en esa persona que ha aprendido a sobrevivir sin contar todo lo que le pasa. Tal vez su nombre acaba de aparecer en tu mente, porque esta palabra también le pertenece. Envíale esto, no como recomendación, como entrega. Hazlo con la misma delicadeza con la que alguien deja pan en una mesa para quien llega tarde y trae hambre. Hay mensajes que no se comparten por impulso, sino por cita. Cuando una persona te viene a la mente con tanta claridad, quizá no es coincidencia. Quizá es una instrucción silenciosa. El amor también sabe entregar a tiempo. Y ahora, antes de que esta puerta se cierre, escribe "Yo soy el elegido" en los comentarios. No como un deseo, no como una frase bonita, sino como confirmación de que no te define la cercanía que te desgasta, sino la mano que te aparta para guardarte. Escribe "Yo soy el elegido" y vuelve a mí, porque el cierre necesita que esa verdad quede asentada en ti. Lo que se nombra con convicción deja de pelear por existir. Tú has caminado bastante tiempo cargando interpretaciones ajenas, y hoy la palabra vuelve a ordenarte por dentro. No estás destinado a vivir reaccionando al clima emocional de otros, ni a medir tu valor por la proximidad de quien te confunde. El lugar correcto no siempre se siente cómodo al comienzo, pero sí se siente limpio después. Y esa limpieza es una forma de gracia. Lo que Dios está haciendo no es solo separarte, también está devolviéndote lectura espiritual. Empiezas a distinguir mejor entre miedo y advertencia, entre nostalgia y dependencia, entre amor y agotamiento. Esa lectura nueva te sirve para no volver a poner el corazón donde solo se celebra tu disponibilidad. Ahora ves que la paz también habla, y habla con mucha precisión. Quizá todavía haya una conversación pendiente, o quizá solo haya una distancia que necesitas honrar sin dramatizarla. En ambos casos, la dirección es la misma. No vuelvas a la costumbre que te vaciaba. No vuelvas al sitio donde tu respiración se hacía pequeña. No vuelvas a llamar normal a lo que te estaba apagando lentamente. La buena noticia es esta: cuando Dios te salva de alguien cercano, no te deja vacío, te deja despierto,
te deja más libre para reconocer la voz correcta, más ligero para recibir lo que sí edifica, más atento al fruto y no solo al vínculo. Ese despertar no siempre llega con alegría inmediata, pero sí con una dignidad que ya no se negocia, y eso vale más que cualquier comodidad aparente. Hay un tipo de paz que no depende de que todos sigan cerca. Esa paz nace cuando dejas de sostener una proximidad que ya se había vuelto un desgaste. Tú puedes llorar eso y al mismo tiempo agradecer la protección. Las dos cosas caben en un mismo corazón honesto. Tu siguiente paso quizás sea pequeño, pero será claro. Tal vez sea no responder de inmediato, tal vez sea poner un límite, tal vez sea callar donde antes te defendías, tal vez sea dar espacio a lo que lleva tiempo pidiendo espacio. No subestimes lo que ocurre cuando obedeces en lo pequeño. Ahí se reordena mucho más de lo que parece. Y si alguien te pregunta después por qué cambiaste, no necesitas dar un sermón. Basta con decir que aprendiste a escuchar la paz. Basta con decir que dejaste de confundir cercanía con destino. Basta con decir que una salvación discreta te alcanzó a tiempo. Esa frase simple lleva más verdad que una larga explicación. Quiero dejarte con una certeza serena. No todo alejamiento es pérdida, y no toda pérdida es castigo. A veces, la distancia es la mano de Dios, separando tu alma de lo que la estaba agotando. A veces, el apartamiento es la forma más silenciosa de amor. Y a veces, la mejor evidencia de cuidado es que ya no puedes seguir donde antes respirabas con dificultad. Recibe esta palabra como quien recibe un vaso de agua limpia después de haber bebido demasiado tiempo de una fuente turbia. Deja que te ordene, deja que te limpie, deja que te devuelva la calma. No regreses a la costumbre de minimizar lo que sentiste, porque ahí también se esconde una obediencia. Lo que se revela ahora no es para asustarte, sino para conducirte. Mira el camino que se abre con más honestidad que miedo. Allí hay espacio para tu descanso, para tu juicio, para tu corazón sin tanta vigilancia. Allí tu nombre no necesita competir con la presión de nadie. Allí tu vida vuelve a tener aire. Que se afirme en ti una paz que no depende de la aprobación de lo cercano, sino de la dirección de Dios. Que se suelte el peso que no te correspondía cargar. Que se cierre la puerta que te restaba claridad y se abra la que te devuelve descanso. Tú no estás tarde, estás siendo rescatado a tiempo. Tú no estás solo, estás siendo guiado con cuidado. Tú no estás perdido, estás siendo apartado para vivir con verdad. Tú no estás roto, estás siendo restaurado en silencio. Tú no estás fuera del plan, estás entrando en el lugar correcto. Quédate con esta palabra, respírala despacio y deja que haga su obra en lo profundo. Está selado. Atención, necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio.
Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.